Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todos, un placer nuevamente estar con ustedes porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Y pues mira, para la reflexión de esta semana, tenemos aquí un invitado que seguro a los biocultores les va a causar así un poco de asombro porque no es como el invitado habitual o la línea habitual que tenemos, pero el tema que vamos a atender me parece de lo más importante para el mundo de la bioética. Y me place darle la bienvenida a Eugenio García Álvarez, quien es biólogo marino, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y ya con eso, él no lo sabe, pero seguramente en este momento ya tenemos a toda una audiencia conectada de esa universidad, porque pues no estoy aquí para estarlo diciendo, ni ustedes para saberlo, pero mi sobrina es egresada de esa universidad y tenemos un bloque de fans muy grande de esta universidad en Bioethics News. Entonces, seguramente ahorita están de plácemes nuestros fans de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a quien les enviamos un cordial saludo hasta allá, y quien además está haciendo su maestría en acuacultura y en estos momentos se encuentra en el CICESE, un maravilloso complejo que está ahí en Baja California Sur. Tengo el gusto de conocer ese complejo de investigación, verdaderamente impresionante el CICESE. Eugenio, bienvenido a esta tu casa, Bioethics News. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, te damos la más cordial bienvenida y gracias por aceptar participar aquí con nosotros para atender este tema de biología sintética. Eugenio, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches por allá, buenas tardes por acá. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, doctora Cruz? Primeramente, pues agradecer la invitación. Es para mí todo un honor poder estar aquí platicando con ustedes. Muy bien, Pepe, biología sintética. ¿Qué les parece si comenzamos justo por el tema que nos ocupa y que en el mundo de la bioética, seamos honestos, no es un tema muy socorrido, aunque en mi opinión debería de ser uno de los más socorridos, pero desgraciadamente a veces nos casamos nada más con la reflexión sobre la problemática y no bajamos a la trinchera para ver exactamente qué es lo que está sucediendo ahí con temas que tienen varias implicaciones bioéticas. Eugenio, ¿por qué no comenzamos que nos aclares qué debemos entender por biología sintética, por favor? Claro que sí. Pues biología sintética es hacer ingeniería de las piezas que codifican la vida, es decir, del material genético. De esta manera podemos insertar o eliminar instrucciones para crear procesos de interés comercial para producir una elevada condición de vida en el ser humano, es decir, para mejorar el estilo de vida del humano. Por ejemplo, danos un ejemplo más ilustrativo, o sea, ¿en qué casos específicos se hace esto? Por decir algo, para podernos nosotros ubicarnos en la imaginación. Claro, claro. Hay diferentes ramas de la biología sintética. Está en la medicina, está en el medio ambiente. Por ejemplo, en la medicina, pues los pacientes que presentan esta enfermedad que es diabetes mellitus, no se inyectan insulina humana, se inyectan insulina porcina. Estamos hablando de que fueron modificados los cerdos para poder producir la insulina del estilo que requiere el humano, entonces se les ordeña a los cerdos para poder producir, para poder suministrar este medicamento, ¿no? Otra forma, biocombustibles, ¿no? Vamos a entrar un poco más a la materia marina y hay microalgas a las que se les insertan
instrucciones con ADN para poder producir mayor contenido de ácidos grasos, los cuales posteriormente serán los precursores del combustible. Es decir, se modifican a los organismos, ¿no? Es esto parte de los organismos genéticamente modificados. Me causa la inquietud, Pepe, si esto nos mete en la cuestión de alimentos transgénicos. Se me iba a decir, Claro, es que claro, oye, se me confundió la mente e iba a decir transgéneros y dije, no, ya me estoy yendo, ya me estoy yendo a otro departamento. Si esto nos mete en la temática de alimentos transgénicos o son cosas ahí está. abismalmente distintas. Es una buena pregunta. La biología sintética, uno de sus campos es la alimentación, la producción de alimentos, que es a lo que yo me dedico, la industria acuícola, producir alimentos marinos. Sin embargo, pues incluye muchos otros procesos, como también la recuperación pues, de los océanos que están contaminados, ¿no? En la industria textil, para producir telas que viene a partir de micelio, de hongos, es decir, modificar hongos para que produzcan telas, ¿no? Entre otros muchos usos. El Parece que objetivo estamos en el primario ámbito de la es... ciencia ficción, ¿no? ¿Mande, perdón? En el sentido de que estamos, para muchos del auditorio, sobre todo los que estamos en las ciencias o en las áreas humanísticas, cuando escuchamos cómo a partir de cierta reingeniería o en este caso de la biología sintética, puedes hacer cosas que va desde un tratamiento para diabetes derivado de cerdos. Bueno, ya creo que medio mundo ya sabe que si hay un animal que es compatible con los seres humanos, es justamente los cerdos, ¿no? Y por el otro lado, Sí. que podemos hacer cuestiones de combustible, podemos limpiar océanos, podemos producir tela, podemos producir alimento. Es decir, estamos tocando ni más ni menos diríamos, si estuviéramos en la Edad Media, descubriendo lo que sería la piedra filosofal, como lo que sería justamente el toque, no de la vida, de la creación de todo, incluso de aquello que no tiene vida. Es decir, estamos jugando, alguien muy conservador podría decir, estamos jugando a ser dioses, porque a partir de este conocimiento, de estas nuevas biotecnologías, podemos ir desde la creación de medicamentos hasta el vestido que me pongo, hasta una eventual solución al problema de los océanos, ¿no? Bueno, me comentan que justamente tu formación está justamente en el ámbito de la vida marítima, y uno de los graves problemas que hoy se enfrenta es la cuestión del microplástico, ¿no? Sí, es cierto, es un súper tema. Esto que está inundando y que lo estamos encontrando en alimentos, y es allí donde la biología sintética puede ser la luz y la esperanza al final del túnel. ¿Qué nos puedes comentar, Eugenio? Creo que tocaste un punto bastante complejo en la parte en la que se desintegra la definición y podemos entender que es jugar un poco con estas piezas de la vida para crear algo que bien puede ser útil para el ambiente, como para una industria muy redituable, ¿no? O como para una vestimenta más accesible, ¿no? A lo que me refiero es de que mencionó algo que ha llegado a mis oídos comúnmente, ¿no? Dice, es que ustedes, los biólogos sintéticos, juegan a ser Dios, ¿no? Ya. Y de repente surge este sentimiento profundo de rechazo y me preocupa, a decir verdad, ¿no? Porque tampoco, cuando uno está en el laboratorio, no está pensando que eso precisamente, ¿no? Únicamente llega a mi mente cada que me lo mencionan, pero uno no piensa eso. Uno como científico está, y me atrevo a decir que la mayor parte de los científicos estamos en esta burbuja del romanticismo por querer ayudar a la humanidad, ¿no? Para poder crear soluciones. Sin embargo, pues ahora sí como diría Anaxímenes, ¿no? No es
el conocimiento, sino el uso del conocimiento. Entonces, eso es algo que me gustaría que nuestra audiencia tuviera contemplado, ¿sí? Es el uso que se le da al conocimiento. La tecnología per se no es buena o es mala. Eh, Simplemente es los alcances que ahora tienen. ¿Por qué hoy en día está muy en boga este tema de biología sintética? Esto pasa porque hace unos pocos años se acaba de descubrir una nueva tecnología para poder editar genomas. Eso hace que sea más fácil y de bajo costo. Eso se traduce en que es más accesible para otras personas poderlo hacer. El tema de los alimentos transgénicos ya se viene trabajando por una buena cantidad de años. De hecho, México está a un muy buen posicionamiento en esa investigación. Sin embargo, pues bueno, creo que todo se resume a, ok, solo etiquétenlo, ¿no? Y está bien, yo creo que el consumidor está en su derecho de saber qué va a consumir, ¿no? Eh, Sin embargo, es el hecho de poder beneficiar, ¿no? La industria acuícola. Un ejemplo, el ejemplo que primero se me viene a la mente es el ejemplo del salmón canadiense. Canadá fue el primer país que aprobó la producción de salmones genéticamente modificados para que en menor tiempo puedan crecer más que los salmones normales, convencionales. Y eso a mí me llama la atención, me parece atractivo, puesto que el productor tanto tiene que gastar menos en tirarle alimento para que crezca el pez, como también el pez pues contamina menos el agua, ¿no? Yo creo que es un ganar-ganar. Me parece bastante favorable esta parte. Entonces, eso podría ser alguno de los usos, ¿no? De la biología sintética en el término Sí, marino. claro, claro. Y es ahí donde vienen las objeciones y es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Muy bien, estamos produciendo salmón, estamos produciendo cerdo. Yo soy originario de una región totalmente porcícola, de la Piedad, Michoacán, ¿no? Donde también se está manejando mucho la cuestión del cerdo transgénico. Incluso tuvo toda una polémica ahora con la fiebre porcina y todo lo demás. En tiempos del presidente Calderón recuerdo que salió comiéndose unas carnitas, ¿no? Para que vieran que no había ningún problema comer ese tipo de animal. Claro. Pero justamente es donde vienen ahí los problemas y las preguntas. ¿Cuáles son los límites éticos de la investigación en el campo de las nuevas biotecnologías? Porque si bien un porcicultor, por poner el ejemplo que acabas de tomar en el caso del salmón canadiense, le tarda 5 años el que un cerdo alcance su máximo peso, ahora lo pueden alcanzar en 2 o 3 años, ¿no? Incluso en batir tiempos. El problema está ahí que para el animal representa la pérdida de masa ósea, porque lo que hay que hacer es que gane pues carne, ¿no? Que es justamente el producto que más pierna, no sé, más jamón, ¿no? En términos ya de lo que nos llega a nuestras mesas. Claro, Y mayor entonces producción. las fracturas de los cerdos a nivel de su peso corporal y de sus patas, de sus patas, de sus pezuñas, ¿no? Pues son totalmente frecuentes, a tal grado de que hay que ponerlos con arneses porque llegan a tal peso, a tal magnitud, pues que no pueden permanecer parados, y viene entonces allí la cuestión de los temas de ética relacionados, si bien con una biotecnología que podemos aprovechar para el bien de la humanidad, ¿hasta dónde son justamente estos límites que una investigación puede permitirse dentro de la misma investigación? No sé si estoy dando a entender con esta cuestión. Me parece que si estamos hablando ya de los límites, ¿no? ¿Cuál es el límite de lo permisible en esta parte, ¿no? Y, y es interesante porque desde el punto de vista biológico todo nos remonta al sistema nervioso. Animales que no tengan el sistema nervioso desarrollado, pues no hay problema, ¿no? A grosso modo, ¿no? Hablándolo desde un punto de vista muy coloquial. Este, y bueno, es interesante el observar solo las personas que trabajan, por ejemplo, con camarones, cómo no sienten remordimiento al tener que matar unos 10 camarones para poder analizar si el cultivo está sano, ¿no? Igual, para poder salvar más camarones tienes que matar 10 camarones, ¿no? Y uno no se
pone a pensar, bueno, es que el camarón tendrá sentimientos, sentirá dolor, ¿no? Ya estamos hablando de los procesos de nocicepción, percepción del dolor, ¿no? Y nos encontramos ahí con que, pues bueno, seguro ustedes manejarán mejor el tema que yo, pero me parece que bioética a nivel regulación surge a partir de los juicios de Nuremberg. Y eso es en humanos, ¿no? Para la ética médica, que es diferente de la bioética. Sin embargo, en la parte animal está la Declaración de Cartagena, ¿no? Para que los experimentos con humanos, perdón, con ratas, con animales, con conejos, con cerdos, sea supervisado. Ya no se permite publicar científicamente pues ahora sí que una investigación, si no está supervisado por un comité de ética que avale que se les dio el mejor cuidado, se les alimentó correctamente, no pasaron inanición, ¿no? Que al momento de tomar las muestras, que el sacrificio del animal sea el que procuró que el animal sintiera la menor cantidad de dolor, ¿no? Esta serie de aspectos donde ya toman en cuenta pues la bondad al hacer las cosas. Eso habla un poco más de qué tanto es lo permitido, qué tanto es tantito, ¿no? Ya, excelente. Doctora Netza. Sí, Eugenio, aquí en México, porque digo, pues la discusión filosófica ontológica, pues ahora sí que correspondería a otro foro. Pero aquí en México, en materia de acuacultura, ¿hasta dónde, qué tan atrasados o qué tan avanzados estamos nosotros en esta materia de biología sintética? ¿Realmente México está desarrollando proyectos que nos pongan en el panorama mundial? ¿O para el caso solo vivimos de ilusiones como en muchas otras áreas? Y hasta eso por un lado. O sea, por un lado, México, ¿cómo estamos en el plano mundial en materia de biología sintética? Y la segunda pregunta que me gustaría hacerte es, realmente, ¿qué tantos alcances puede tener la biología sintética? Es decir, realmente, ¿hasta dónde nos puede llevar en un futuro, que puede ser incluso un futuro tardío, pero hasta dónde las expectativas y las posibilidades biotecnológicas en materia de biología sintética en el área de la alimentación? Eugenio. Ok, son preguntas bastante dirigidas, bastante directas. En plano mundial, ¿dónde se coloca México, no? En materia de biología sintética. México actualmente realiza investigación en biología sintética en diferentes campos, sobre todo en los campos microbianos. Modifican bacterias para poder recuperar elementos, moléculas que están presentes en el ambiente y poderles dar otro uso, ¿no? Otro valor agregado. Está bien, ese es metabolismo microbiano, pero pues nadie se preocupa mucho por las bacterias, ¿no? Volvemos a la parte del sistema nervioso, ¿no? En cuanto a acuacultura, se sabe que hay modificaciones genéticas en ostiones y ya es un hecho, ya hay productos, se venden ostiones triploides. ¿A qué me refiero con ostiones triploides? Los humanos pues tenemos dos juegos de cromosomas, somos diploides, pero si a los ostiones, que también son diploides, se les agrega un juego más, a ser los triploides, entonces van a tener un tercer juego de instrucciones para producir músculo, tamaño, para respirar, para todas las funciones biológicas. Entonces estamos hablando de semillas que son más grandes, ¿no? Más sanas, de hecho, un sistema inmune mejor, ¿no? Un segundo, por favor. Listo. Pues es importante esta parte del posicionamiento de la biología sintética en México, en el mundo, porque no estamos tan atrasados. Hay unos compañeros, biólogos sintéticos egresados del TEC de Monterrey, actualmente tienen ahí una plaza. Ellos son Cintia, es una startup, ¿no? Ellos se dedican a producir
equipo de laboratorio para escuelas e industria, ¿no? Y para otros laboratorios también. Me gusta mucho su visión de la biología sintética porque se aproxima a otras cosas como lo son el arte. Utilizan estos genes que tienen las medusas de fondos abismales para producir colores verdes, bioluminiscentes, colores rojos, púrpuras, violetas. Todo lo mezclan en bacterias, las hacen recombinantes y pueden hacer unas obras de arte bastante interesantes. Y es una fusión de biología y arte. Eso ya existe en México y organizan eventos bastante interesantes. Eso es por el lado de Monterrey. En el lado de Ciudad de México está Open Lab con el doctor Marcos, ¿no? Él también es partidario de la biología sintética. Existe un consorcio de personas interesadas en la biología sintética en México. No está tan atrasada. Eso es por parte en general. Regresando a la acuacultura, a lo que más me atañe, a lo que más me apasiona, pues bueno, las microalgas son, yo creo que de los mejores vehículos para echar a andar la biología sintética. ¿Por qué? Tienen muchísimos sistemas genéticos a los que puedes modificar el núcleo, el cloroplasto, ¿no? La mitocondria, entre otros. A lo que voy con esto es de que puedes producir medicamentos, puedes producir pigmentos. Esto es importante para la industria cosmocéutica, nutracéutica, y ya se hace no solo investigación, sino ya también hay esta transferencia de tecnología a través de las oficinas, las OTTs, para hacer alianzas con industrias pues dedicadas a la cosmocéutica, ¿no? Eso ya es una realidad en México. En la acuacultura que más destaca en México, lo que más se cultiva es el camarón. El 70% del camarón que se consume en México es cultivado, no es de pesca. Hoy en día la pesca ya no da abasto para eso. Es el cultivo de camarón. Y por ello mismo han habido muchas mejorías en cuanto a los sistemas de cultivo. Sin embargo, no estoy del todo seguro de que ya exista pues camarones genéticamente modificados. Realmente me gustaría saber si ya existe eso al respecto. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues me gustaría saber si me la pudiese repetir porque me quedé con la primera pregunta. ¿Hasta dónde nos puede llevar en el futuro el desarrollo de la biología sintética? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Por ejemplo, en China ya se está produciendo la comida sintética, o sea, literal de plástico. Entonces, pero con ciertas propiedades que puede ser comestible, que incluso allana algunos problemas de salud como la enfermedad celíaca, entonces se le ponen las enzimas que deben de tenerse o no tenerse y hace que el alimento sea digerible para las personas que sufren, por ejemplo, de esta enfermedad. Entonces, ¿hasta dónde la biología sintética nos puede llevar en un futuro? O sea, estas expectativas visionarias de futuro por el desarrollo de una tecnología en específico. ¿Hasta dónde nos puede llevar? ¿Cuál es la capacidad de la biología sintética? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? Eso es algo que se responde de muchas formas. Es muy prometedora esta ciencia, este ramo de la ciencia. En la industria alimentaria está lo que ahora son los cultivos celulares. No me imagino que se podrá imaginar el grueso de la población cuando viven pues, granjas celulares. Pero son granjas especializadas en cultivar carne, pero no por cultivar reses, sino por cultivar trozos de carne, célula por célula, hasta que se haga un gran pues, pedazo de carne, ¿no? Un bistec. Un bistec, hasta que salga tu cirlón, exactamente, ¿no? Entonces, esto ya es algo que sucede. Tiene sus beneficios ecológicos, ¿no? No hay un cambio en el uso de suelo, no hay tanto suelo pisoteado
sin vida, que pueda fotosintetizar y fijar dióxido de carbono de la atmósfera. Tiene sus beneficios, ¿no? Como toda tecnología, pues está en este proceso de aceptación del mercado, ¿no? Es algo tan, pues, tan novedoso, tan innovador, que pues es complejo asimilarlo por ese lado. Hace un momento hablaba de la industria textil. Estaba revisando que existen actualmente en Francia eh, estas telas impermeables producidas a partir de hongos cultivados. Unas grandes gelatinas, le llaman medios de cultivo, unas grandes gelatinas que pueden producir trozos de metro cuadrado de tela, ¿no? De tela para poder eh, usarla, ¿no? Estaba pensando que también algo que me llama la atención y recientemente me tocó abordar este tema en un conversatorio en el Quasar Whale Festival. Fue interesante porque al organizador le interesaban mucho las perspectivas de la biología sintética hacia la ciencia ficción. Y me gustó mucho porque la ciencia ficción siempre le lleva pasos agigantados de ventaja a la ciencia contemporánea, ¿no? Y él me preguntaba acerca de la terraformación, si la biología sintética nos permitirá poder colonizar otros planetas. Y eso es algo que no solo se ha planteado él y yo, sino a muchos otros investigadores al estudiar la exobiología. La exobiología no es nada más que estudiar los organismos en el planeta Tierra que tienen las cualidades de sobrevivir en el espacio o en otras atmósferas. Entonces, existen organismos que tienen la capacidad de estar sin oxígeno, de estar expuestos a la radiación cósmica y que existen en nuestro planeta. Y estos son estudiados, se estudia qué genes producen esas proteínas, esas capacidades, y a partir de ahí se podrán insertar esos genes en humanos para que puedan colonizar otros planetas. Eso es algo que ya se está hablando en la investigación. No dudo que la NASA o la Agencia Espacial Europea o ahora muy recientemente lo más novedoso, la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos, trabajen con estos temas, ¿no? Inserción de genes de extremófilos en humanos. Estamos hablando de la terraformación, algo más allá, ¿no? ¿Hasta dónde nos podrá llevar la biología sintética? La imaginación son los límites, la verdad. Hay mucho por descubrir en esta parte y mucho que ya se está haciendo. Sí, estamos Pepe, colocados entonces en problemas que va desde el transhumanismo, ¿no? Es decir, una nueva clase de seres humanos, como que nos acabas de comentar, que tendrán o podrán llegar a tener o tienen ya la posibilidad de aguantar radiaciones o tener otro tipo de respiración, de alimentación y demás, que sería así como una de las grandes fronteras, uno de los grandes límites, casi haciendo honor a las maravillas de las películas de ciencia ficción, hasta dotar y solucionar un problema de alimentación mundial, ¿no? Tú mismo lo acabas de señalar, los camarones ya no se hacen, ya no los consumimos de una pesca ordinaria, sino a partir de cultivos, ¿no? O incluso para tener mucho mayor acceso a la cuestión de la industria cárnica, sorteando todos los problemas que va desde la deforestación por la cuestión de los pastizales, la contaminación, el mismo tema del sufrimiento animal, ¿no? Que también entra a colisión, es decir, resolvería un sinfín de situaciones y problemas mayúsculos en los cuales actualmente este planeta pues se encuentra colocado, que por ahí lo dije muy rápido y que por ahí tú hiciste un comentario sobre lo importante de este tema, que es combatir el microplástico en los océanos, ¿no? El microplástico que está acabando pues con todo tipo de vida, es totalmente invasivo, Sí. y hasta por ahí en las fosas marianas creo que habían encontrado bolsas de plástico, una barbaridad, ¿no? Y que allí puede estar la respuesta, ¿no? Allí esta área maravillosa en la cual tú estás, pues justamente en este empleo, en esta visión,
puede llevarnos a solucionar problemas de vestido, de alimentación, de contaminación, de salud, e incluso ya, bueno, ya tocando la frontera, con la posibilidad, ahora que los viajes a Marte están cada vez más socorridos, ¿no? El poder colonizar planetas, no solamente a partir de generar todos estos necesidades humanas en su uso, en su alimentación, sino incluso ya al modificar la propia genética humana para poder adaptarla a otro tipo de medio ambiente. ¡Qué barbaridad! Estamos más allá de una posible creación divina. Claro, claro. Y por ejemplo, cuando hacen una manzana para que dure más tiempo en estante y que digan es que juegan a ser Dios, pues es que no saben lo que hay detrás, ¿no? Todavía se pueden hacer estas cosas, ¿no? Y solucionar problemas actuales. Y me gusta mucho que hagas hincapié en este tema de los plásticos, de los microplásticos, ¿no? Los plásticos tienen esta cualidad de fotolizarse, ¿no? La luz que emana del sol, la energía, los quiebra, los hace cada vez más delgados, los debilita, pero no los desintegra, solo, o sea, no los regenera, no los convierte en otra cosa, simplemente los hace cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. Entonces, estos plásticos, que como supongo ya sabrás, hay islas, ¿no? Hay islas muy grandes flotando en diferentes puntos oceánicos, pues están contribuyendo a estos microplásticos. Estos microplásticos empiezan a caer, ¿no? Se agregan con materia orgánica que está suspendida en la columna de agua y llega la sardina y se la come. Pero la sardina y la anchoveta son los peces más basales en la cadena trófica, ¿no? Esta sardina se la come otro pez más grande, otro pez más grande, otro pez más grande, hasta que lleguemos al atún, que es el oro, ¿no? Para algunos pescadores. Y ese atún o salmón después llega hasta nuestra mesa, ¿no? Porque puedes estar en el interior de México, en el interior de China, en el interior de Estados Unidos, en el interior de cualquier país prácticamente en el mundo, prácticamente, y se puede tener en la mesa pues un poco de salmón, un poco de atún. O sea, no tienes que estar muy cerca de la costa porque pues ya el capitalismo nos permite, ¿no? Esta industrialización nos permite tener esto. Y estamos hablando de que los microplásticos impregnan en la cadena trófica. ¿No entra la biología sintética aquí? Hay unas bacterias que se llaman PHBs, productoras de PHBs, que pueden producir estos bioplásticos, estos PHBs, ¿no? Entonces se está trabajando otra vez en el metabolismo microbiano para que ahora estas bacterias se coman ese plástico y lo transformen en algo más útil. Una vez más, es otro ejemplo en el que la biología sintética tiene estos beneficios al ambiente, ¿no? Pues reparando nuestros mismos errores. Una maravilla, doctora Netza. Sí, todo un tema que me parece en el futuro inmediato y tardío nos va a dar bastantes sorpresas, pero me parece que su importancia ya de entrada es las potenciales soluciones que nos puede dar a temas de mucho peso. Una de ellas es el hambre mundial, la escasez de alimentos a nivel mundial, y otra es precisamente lo que ya comentaste, Pepe, el impacto ecológico en muchas situaciones que en este momento están causando serios problemas ecológicos. Uno de ellos es justo la empresa cárnica, por esta cuestión de la calentamiento global. Pepe, se nos acabó el tiempo. Para variar, cuando el tema es interesante, esto dura 2 minutos, se va como agua, pero le agradecemos a Eugenio García Álvarez, biólogo marino, especialista en acuacultura, que nos haya acompañado el día de hoy y que nos haya puesto en el plató en el plató de discusión este tema, y que simplemente cuestión de seguirlo reflexionando, seguirlo discutiendo conforme la biología sintética nos siga asombrando con sus posibilidades. Eugenio, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por aceptar la convocatoria, y esperemos tenerte en un futuro para una segunda charla sobre este tema por demás interesante y sobre todo por todas las implicaciones bioéticas que tiene. Eugenio, buenas noches, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto podremos volver a participar, como dice, para platicar de las implicaciones bióticas de esta tecnología tan innovadora. Muchas gracias por la invitación, doctora Cruz, doctor Pepe. Es un gusto haber platicado con ustedes. Gracias. Pepe, nos despedimos. Pues un placer, un privilegio. Desde aquí mandamos un abrazo a Eugenio. Nos has dejado sorprendidos. Esta es tu casa y júralo que tenemos por ahí que invitarte e invitar a otros especialistas porque esto da para más. Muchísimas gracias, Eugenio, por este programa y, por supuesto, a todos los que nos siguen en este canal. Gracias. Buenas noches, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, Pepe. Y entre más se desarrolla la tecnología, más debemos reflexionar. Biocultores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.